noches, bienvenidos todos a Tele Central. Estamos aquí con Luciana Geuna con información que forma parte del expediente Maldonado y con precisiones sobre cómo fue encontrado el cuerpo de acuerdo a la versión oficial que forma parte del expediente. Lo que va a contar Nico ahora, que es información exclusiva que todavía no fue revelada hasta ahora, es la información de los que estuvieron a cargo, ¿no?, de este operativo. Las fuerzas de seguridad que estuvieron a cargo escriben naturalmente un informe. Parte de la información que surge de eso, que está en el expediente, es la que vamos a contar hoy sobre cómo fueron los momentos claves del operativo y qué fue lo que sucedió en ese lugar donde empezó el rastrillaje a la mañana temprano y terminó ya tarde a la noche. Sí, exactamente. Participaron, a ver, la Policía Federal, cuerpos que llegaron con perros, también... de los bomberos, médicos que venían en representación del... Y obviamente también Poder Judicial y la prefectura, ¿no? A ver, llegaron a las 7 de la mañana al pull-off de Cuyamén, por donde fue Geral, que tenía información que un cuerpo podía estar flotando en el río. Entraron a las 10 de la mañana. Según nuestra información que forma parte del expediente, el cuerpo de Maldonado lo encontraron pasado el mediodía, alrededor de 5 metros. El cuerpo, perdón, de quien se estudia... El cuerpo que apareció Santiago Maldonado, perdón, me corrijo y pido disculpas. Lo encontraron pasado el mediodía a 5 metros de la costa, del lado del margen derecho. Después podemos poner exactamente cómo fue, en qué lugar se lo encontró. También, esta es información importante, durante todo el trayecto de la investigación dentro del pull-off del Cuyamén, el contacto entre el juez Geral, la prefectura, las fuerzas que trabajaban también en el tema y los mapuches no fue cordial, sino todo lo contrario. Hubo agresiones verbales y físicas. Pero vamos antes a lo más importante. A ver, el momento en el que se encuentra el cuerpo, ¿cómo fue? Se encontró con el juez caminando con mapuches que lo insultaban y hasta le decían que no estaba cumpliendo un supuesto pacto que él había tenido con ellos. Esto, aclaramos una cosa que tiene que ver con el expediente. La orden judicial por la cual se hace este rastrillaje, el cambio de juez impuso también un cambio muy distinto en el vínculo entre la investigación, entre la justicia y la comunidad del pull-off y la familia Maldonado. Esto en sentido, digamos, positivo en relación a ese vínculo. ¿Por qué? Porque la comunidad, recordemos al principio, no confiaba en nada de la justicia, se negaba a atestiguar, después atestiguaron, pero la relación era muy mala. De hecho, recordemos que habían impedido algunos rastrillajes anteriores. ¿Qué pasó ahora? El juez trabajó mucho más sobre el vínculo con la comunidad y también con la familia, con Sergio Maldonado sobre todo, que son los querellantes. ¿Qué fue lo que pasó en la orden judicial? El juez escribe que a partir de un pedido del jefe de prefectura, Ruate, se llama el apellido, creo, ahora si no recuerdo mal, de Bariloche, con nuevos métodos de búsqueda van a volver. Y en todas las instancias deja constancia de que esto se consensuó de alguna manera y que se hace todo respetando un poco las creencias y los pedidos de la comunidad mapuche para el ingreso al lugar. Lo que describe Nico ahora es el informe un poco del paso a paso, con algunas descripciones como que a lo largo del paso del tiempo en el día, por alguna razón, algunos dicen que es por la llegada del funcionario Abruj, que según lo que nos dicen los que estaban ahí, era algo que los mapuches no habían aceptado, no habían acordado de ninguna manera. Una provocación, y el secretario había llegado a la puerta de la tranquera nada más del... Así es, eso estaba como fuera, digamos, dentro de lo que habían consensuado, no estaba que venga un funcionario del gobierno nacional con quien tienen una enemistad manifiesta. Y en ese sentido se fue poniendo como mucho más intenso y, si se quiere, violento el clima en algunos puntos específicos, ¿no?, de la situación. Y eso habría sido también lo que llevó a que empiecen a tener algunas discordancias con el juez, que el juez no está hablando públicamente, pero todavía ahora sostiene mucho
trabaja sobre el mantenimiento del vínculo de la sociedad. O sea, va a ser casi imposible que escuchemos al juez criticar o ir en contra de la comunidad. Sí. Esto, de todos modos, lo que estamos contando ahora es un poco la crónica de los hechos según las fuerzas de seguridad que intervinieron. Sí, que fueron varias. El hermano de Sergio, de Maldonado, Sergio, estaba dentro de una balsa de la prefectura naval que venía, digamos, río más arriba de donde se encontró el cuerpo. ¿Con quién? Con personas de la comunidad mapuche. Esto había sido también consensuado. Estaba, además de acompañado de 3 buzos, estaba Sergio Maldonado en una balsa y un mapuche encapuchado, porque el juez Geral había acordado con la comunidad que la búsqueda se iba a hacer, como decía Luciana, también con controles de la gente que vive en el lugar. O sea, esto es fuerte la imagen, pero es así. En una balsa que se fue acercando hacia el lugar donde al mediodía encontraron el cuerpo que se investiga así de Santiago Maldonado, estaba Sergio Maldonado acompañado por un mapuche encapuchado y 3 buzos. Se filmó absolutamente todo entre que se encuentra el cuerpo y entre que... el cuerpo se sube a la camioneta de la moto. Exactamente. Pasaron varias horas y el juez en eso fue muy estricto y le pidió a todo el mundo, todas las filmaciones, las oficiales, y a los que tenían teléfono, los teléfonos. ¿Qué había pasado también? Cuando entran las fuerzas de seguridad y el juez en la tranquera del pull-off, le sacan los celulares a algunos. Le sacan los celulares, a pesar de que son fuerzas policiales y que estaban con el juez. Se filmó todo. En otra balsa que venía río más arriba, había 3 buzos de la prefectura y lo que se llama el binomio, pero ¿qué es? Sí. El perro. Uno de los perros en que huelen. Rastreador. Claro, el perro rastreador en el agua de un posible cuerpo con su entrenador. Esto era en una balsa con 3 buzos más el perro con el entrenador. Se informa del hallazgo del cuerpo pasado el mediodía. El juez dispone que no se lo toque para nada. Ahí es cuando empieza esta filmación que digo yo que después se pidió, el juez exigió que que tenerla a él en su poder para que no se filtre nada. Exacto, para que claro. No. Y esa es la situación que un poco describe Sergio Maldonado en la conferencia de prensa cuando dice estuvimos 8 o 9 horas frente a un cuerpo flotando. Y eso fue efectivamente así, fue la única manera de que todas las partes tuvieran la tranquilidad de que nada se iba a intervenir sobre esa escena que acaban de encontrar. Y un dato que no tiene que ver con esto, pero que también es importante, muchas veces todos estos días la gente se preguntaba por qué no lo, digamos, si lo vio, no lo pudieron reconocer en ese momento. Lo cierto es que no lo vio. Sergio Maldonado no vio todavía el cuerpo. Cuando lo toma el gomón que lo saca del agua y lo envuelven, lo suben a la camioneta, va a la morgue, en la morgue entra el perito y el perito le dice que el estado de la cara, que era lo único que se podía ver, no estaba apto para ser reconocido. Entonces había que esperar que llegara este momento de la autopsia, si se quiere, donde le van a sacar la ropa y donde se lo va a poder ver de cuerpo entero y también ver si tiene los tatuajes que se decía que tenía el cuerpo. Sí. y todas las características. A ver, se informa se encuentra el cuerpo al mediodía, dijimos. A las 8:30 se hace la extracción en el agua cuando todas las partes y la gente que lo estaba filmando estaba de acuerdo y además el juez garantizaba así que no se iba a poder hacer nada malo. Ahora volviendo a un tema lateral, porque acá lo más importante es que se encontró un cuerpo que no se sabe si es de Maldonado. Si fuera de Maldonado hay que ver por qué estaba ahí, desde cuándo y si tiene algún tipo de agresión en el cuerpo que determinen los especialistas. La gendarmería pudo haberlo atacado y se pudo haber caído al agua si es que fuera Maldonado. Yo lo habíamos contado ayer, la gente que había cortado la ruta y la que entra a buscar a la gendarmería eran entre 8 y 9 y hasta ahora se sabe por dónde cruzaron 4, falta saber
4 más. ¿Qué es lo que pasó también? Durante todo el tiempo hubo una consigna cuidando a la gente, a los investigadores, porque hubo agresiones en un principio contra el juez diciéndole que no había cumplido con su palabra y después agresiones físicas. Agresiones físicas. Le pegaron a un secretario del juez Geral una patada. Hay 2 prefectos heridos. A la noche, cuando llega al lugar gente que tenía más poder de control sobre el territorio, según nuestra información, se tuvieron que ir porque justamente por estas agresiones verbales y además que tenían que ver con lo físico. Ahí se rompe una camioneta de Gendarmería Nacional a los piedrazos. Hubo patadas, ¿no? De prefectura, sí. Perdón, de prefectura, no de Gendarmería, gracias. Y cuando se estaban yendo también le arrojaron piedras a la gente que estaba trabajando ahí. Según el expediente, fue, o la parte del expediente que estamos contando nosotros, fueron los aborígenes los que no dejaron entrar al lugar a la fiscal Ávila, ¿no? Ávila. Silvina Ávila, que es la que tiene la variable de la causa de desaparición forzada de persona. Algunos dicen que no, que fue el juez quien no la dejó entrar. Según la información que tenemos en el expediente, fue la gente, la comunidad. Y después es cuando llega el secretario Abruj y es apedreado y él dice que corrió peligro su vida. Repitiendo la información, fue al mediodía que se encuentra el cuerpo de quien podría ser Santiago Maldonado. Lo encuentran caminando el juez y 2 balsas que venían río más arriba. En una estaba Sergio Maldonado con un aborigen encapuchado, que eso fue por orden del juez. El juez le había garantizado a la gente del lugar que se iba a hacer así el operativo. Maldonado estaba en esa balsa con un encapuchado y buzos y otra balsa más con 3 buzos y este binomio, ¿no?, de perro que olfateaba y su entrenador. Está todo filmado, se va conociendo un poco más cómo fue que se encontró el cuerpo, que en realidad hoy es una historia importante, pero que después de la autopsia que se le haga al cuerpo, toda esa historia obviamente va a quedar de lado, porque lo importante es saber si es Maldonado, y si es así, ¿qué pasó? Si es, cuándo, cómo y por qué murió, y si no es igual. Bienvenida, Maru Bufar. ¿Cómo están? Bien. Con mucho trabajo. Estamos todos con cara cansados. Sí. Peor los buzos que los vemos nadando en una abuelada. Bueno, absolutamente. Sí, una de las cosas que escribían, que es una de las claves también de esta causa, de claves digo en el sentido para tomar una idea de composición del lugar, que la noche del martes, cuando la hora en que sacan el cuerpo, cuando ya se había hecho de noche, el frío era tremendo y uno enseguida piensa el contexto en donde desaparece Santiago Maldonado, ¿no? Era el 1 de agosto, era pleno invierno, bueno, el agua era más congelada que hoy, ahora el río está más crecido por el deshielo. Claro, de hecho ayer la abogada de la familia dijo en declaraciones públicas que en ese momento el río tenía 35 centímetros en esta parte, lo cual por supuesto después va a tener que ser investigado y demás, pero digo, esto por la versión de que pudiera haberse ahogado en ese lugar con 35 centímetros de agua. Parece inverosímil. Maru, hubo durante todo el día, obviamente están todas las versiones, esto hasta que la justicia no dé información oficial, hay que tratar de reconstruirlo periodísticamente, sobre si hubo algún aviso al juez, a alguien que fue y dio el dato de vayan ahora. La información que tenemos y que hemos podido chequear con esto que vos marcás, independientemente de lo que cuenta Nico de este informe de prefectura, por fuentes judiciales y además por lo que se ve, me parece además por lo que se ve en la actitud del juez, es que claramente ha tenido una estrategia diferente, lo decíamos ayer, lo repetías vos recién, Lu, de acercamiento con la comunidad y de diálogo. Que este acuerdo estaba negociado, que estaba... o sea, que el juez iba a llegar ahí... Claro, sí, claro. Es así y hubo inclusive 3 momentos en los que el juez se reunió con miembros de la comunidad
en una oportunidad en la comunidad propia, en la pull-off, y después en el juzgado. Inclusive los días previos al allanamiento hubo inclusive una reunión clave el propio lunes. Sí. A partir de ahí, todas las versiones que llegan después, por ejemplo, lo del testigo E que estuvimos mencionando y demás, aparece todo mezclado. Lo que nosotros sabemos es que hubo un testigo, o sea, en efecto hubo un testigo E, pero no en el marco de la causa del habeas corpus. Ese testigo E apareció en otro momento hace ya bastante tiempo y es un testigo de identidad reservada que declara ante la APDH, un organismo de derechos humanos. Ah, sí, perdón. No, decime. No, quería aclarar eso, que es un testimonio extrajudicial. La APDH toma este testimonio y van cuando se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, eso estaba diciendo. Claro, por eso. Y ahí es donde se presenta este testigo por primera vez, pero que no está, o por lo menos no sabemos, hasta ahora no está en el expediente, ¿no? No, porque eso es lo que iba a aclarar. Está en una apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la justicia interviene, digamos, indirectamente cuando el juez Otranto tiene que escribir un informe y entregarlo a la Comisión Interamericana como informando de qué es lo que había en la causa del habeas corpus. Pero esa declaración, el testigo, no fue tomada en el habeas corpus, sino por los organismos de derechos humanos para hacer esta presentación. ¿Qué dice ese testigo de identidad reservada? Un poco lo mismo que había dicho Matías Santana en aquel momento, que resumimos es: Santiago Maldonado estaba con nosotros, cruza el río, intenta en realidad, nosotros cruzamos, él no llega, vuelve a la orilla y vemos como un gendarme le pega, lo agarra y le pega. Sí. O sea, palabras más, palabras menos, por supuesto, con mucho más detalle. Eso es lo que podemos chequear y confirmar hasta ahora. Después, si hubo otra información sobre llamados, este testigo que vuelva a declarar o demás, eso no es, o por lo menos no está tenemos en el expediente, digamos. Claro. No tenemos certeza, pero todo indica que eso no está, digamos, si el juez tuvo alguna información, no fue de modo oficial dentro del expediente. Por lo menos hasta ahora no hay certeza de eso. A lo mejor cuando el juez hable y abra un poco el panorama de la situación, sume algún dato más. Pero las partes que tienen acceso al expediente hasta ahora no tuvieron acceso a ningún tipo de testimonial de este tipo que esté eso. Como claro, no, inclusive en fuentes judiciales lo que nos dicen es que lo que lleva al juez a volver a ese lugar, a los rastrillajes, es sí información que recolectó, no en un día puntual, con un testimonio puntual, sino en esta nueva relación claro. que logró constituir con la comunidad y la insistencia de prefectura de que era necesario volver a rastrillar la zona. Lo decías vos, Lu, antes también, y que lo venía diciendo la prefectura desde el primer momento. Es necesario, decían los prefectos, que se rastrille no una, no dos, no tres, 20 veces. 20 veces el río, porque claro, por las características de ese río podía aparecer en un lugar donde ya lo habían buscado. Y además las condiciones en las que venía trabajando prefectura, que tiene que ver con lo que contaba Nico antes, ¿no? Que de una hostilidad total que, según este informe, se habría repetido también el día del encuentro del cuerpo. Sí, claro. Sí, hubo patadas, pedradas, lo vimos también con el auto de Abruj. Algo pasó entre el juez y la comunidad que permitió que se haga este rastrillaje, no como se había hecho antes. Entró Maldonado, entró en un gomón acompañado por alguien encapuchado. El juez trabajó para esto y a pesar de las agresiones ayer, cuando sale el juez del lugar, le agradece a la comunidad el martes, le agradece a la comunidad el trato que habían tenido. Claro. Ahora se sabe que había sido bastante agresivo. Eso llamó la atención porque ya, bueno, ahora se sabe porque está este informe en el expediente, digamos, pero, o sea, se sabe, tiene carácter que está en el expediente, pero había trascendido que había habido problemas ese día, inclusive se informó oficialmente que había habido 5 policías heridos. Exactamente. Gracias, Maru. Sí. A ustedes. Repetimos la información de cómo se llegó al cuerpo que podría ser de Maldonado. Se encontró al mediodía del martes. El juez fue con sus empleados, prefectura, la policía, bomberos, fueron agredidos en el camino. En un gomón estaba el hermano de Santiago, Sergio, con alguien encapuchado. Y 2 buzos. Esto fue por una orden del juez. Y bueno, el cuerpo se encontró a las 12, alrededor de las 12 del mediodía, y 8:30 recién se lo pudo
retirar de acuerdo a todas las normas que había establecido el juez. Allá que, como decíamos antes, empieza el caso Maldonado, si es que se confirma dentro de pocos días si efectivamente es él, y si no es él, habrá todavía otra historia turbulenta, lamentablemente, dentro del loft del Cuyamén. Te vamos a contar en un rato qué va a pasar con Julio De Vido, si va a ir preso o no. ¿Por qué? Porque hoy, en una noticia que es muy impactante para el mundo del poder, fue preso Roberto Barata, una de sus manos derecha, que él considera que lo que pasó hoy es un golpe a su corazón. Es alguien a quien quería mucho y fue detenido en el marco de una causa en la que se investiga posible sobreprecio en la compra de gas licuado. Te vamos a contar qué piensa De Vido de Cristina, si va a ir preso o no, cómo le afectó esto de Barata. Te vamos a contar ahora cómo influye, si influye o no, el caso Maldonado en las elecciones. El gobierno está muy preocupado y también te vamos a contar en este programa, y por eso te tenés que quedar, qué pasa con la denuncia que inició Alberto Nisman y que hoy tuvo a un testigo que estaba bastante preocupado de ir preso y que no fue, Luis D'Elia. Vamos ahora a ver si las elecciones influyen o no en Maldonado. No vamos a eso. Vamos a contar esto. Roberto Barata era la mano derecha de De Vido en gran parte de las áreas de su gestión. Es una persona joven, era taxista, había sido taxista de Néstor Kirchner, lo conoció. En un momento fue ganando la confianza de Julio De Vido. Hoy está detenido en una causa no nueva la causa, ¿no? Pero sí que tuvo no me sé, intempestivo, digamos, una situación intempestiva hoy, porque todos estamos enfocando en Julio De Vido por la causa, por todas sus causas, pero las que estaban más calientes, por decirlo de alguna manera, es obviamente el juicio de 11 y la causa que probablemente sea la razón por la que termine detenido junto con esta ahora, que es la causa por la minera de Río Turbio, los desvíos de fondos de la minera de Río Turbio. ¿Qué causas? Esta causa está desde hace bastante tiempo. Hay otros imputados, no es solamente Barata. Roberto Dromi, sector exministro de Obra Pública del menemismo, y su consultora, que oficiaron como intermediarios para la compra de gas licuado. Y en este caso, lo que pasó fue que hoy el juez Bonedio firmó la detención de Julio De Vido y de Roberto Barata. ¿Qué pasó? Como en el caso de Julio De Vido están los fueros de por medio, no se hizo efectiva todavía, pero sí se hizo la de Roberto Barata. Ahora, sí. ¿Qué piensa De Vido, Nico, de lo que tomó? A ver, Julio Miguel De Vido con esta imagen lloró. Roberto Barata fue su secretario de Gestión y Coordinación en el Ministerio de Planificación Federal. Es la persona con la que trabajó al lado durante casi una década. Sí, una década. Para De Vido, esto es mucho más fuerte y le pegó mucho más, y esto según fuentes de su entorno, que la detención de Ricardo Jaime o de José López o de cualquier secretario que haya estado a su cargo, secretario de Estado. Porque con ellos no tenía buena relación. Con Barata es una especie de, de hijo político a quien de alguna manera crió. ¿Qué piensa De Vido? Que el miércoles que viene va a ir preso. Julio De Vido está convencido que el miércoles que viene va a ir preso. ¿Por qué digo el miércoles? Ya tiene un pedido de desafuero en la causa de la minera de Río Turbio. Está peleadísimo con Cristina Kirchner. No hay vuelta en esa relación. ¿Qué? A pesar de los secretos que sabe uno del otro. Son rehenes de sí mismo. De Vido igualmente
por lo que yo pude averiguar, no es una persona que esté diciendo que vaya a hablar. Sabe no solo de la política, sino del mundo empresario. De Vido fue la persona que manejó con el kirchnerismo la relación con el empresariado, que también fue cruel como la política con él. Cuando dejó el cargo, los grandes empresarios del petróleo, del aluminio, de los banqueros, no fueron muchos los que lo llamaron. De Vido está tranquilo a pesar de todo. Algunas personas que lo conocen dicen está demasiado tranquilo. Está contando a Clarín.com un dato que efectivamente es así. Julio De Vido está tan convencido de que va a ir preso el próximo miércoles, que es cuando se pida su desafuero en el Congreso, que él considera que va a ocurrir que va a ser un trámite, porque ni siquiera el propio bloque del Frente para la Victoria lo va a apoyar. ¿Y qué es lo que está analizando De Vido, que es lo que cuenta Clarín? Renunciar a los fueros y a ser diputado, e incluso está analizando entregarse a la justicia. Sí, ¿se acuerdan que el fiscal Stornelli había pedido inicialmente su desafuero en esta causa por la minera Río Turbio? El juez no le había dado lugar a eso. Lo que el juez terminó haciendo en este caso es llamar indagatoria. Ahora también pidió su desafuero y detención porque viene una orden de sus superiores, de la Cámara Federal, que dijo que tenía que pedir su detención, y ahí es donde se activa esto. En aquel proceso de debido en el Congreso, la vuelta que el Congreso le encontró, el oficialismo en rigor, fue intentar destituirlo por inhabilidad moral, por otro artículo, no un desafuero a pedido de la justicia. Bueno, eso fracasó, pero fue una batalla donde De Vido salió muy golpeado, muy expuesto, y en donde él ahí decía: no voy a renunciar, y iba a apelar a instancias constitucionales, y esto avanzaba, donde sí tenía argumentos, porque realmente, digamos, había una discusión, si se quiere, constitucional sobre si los argumentos que estaban buscando eran válidos o no. Pero ahora no, ahora es el método más claro, indiscutido, que es la justicia pide su desafuero para su detención. Sí. Y en ese sentido, De Vido sabe que la pelea está perdida y que es solo una cuestión de tiempo, y ni siquiera de un tiempo largo, porque además el tiempo electoral el domingo, increíblemente, ayer casi no hablamos del tema, pero hay elecciones. El domingo se vota, ahora vamos a hablar con dos consultores del tema. Se supone que si las encuestas, ahora vamos a hablar con los encuestadores, tienen la razón, el gobierno nacional sale fortalecido de esto. No es que va a llenar, no va a haber un congreso con mayoría oficialista en la semana que viene, pero sí en política se respira, cuando se respira un ganador, los demás... A ver, Julio De Vido sabe que va a ir preso, además de todo lo que estaba contando Luciana, porque perdió y ya no quiere tener el apoyo de Cristina Kirchner. Están realmente peleados. Hay un diálogo roto, hay un interlocutor de por medio, que los mensajes son terribles. Terribles. Antes, cuando se votó el desafuero, estaban sentados 71 de los 72 diputados del Frente para la Victoria, porque faltaba una diputada que estaba embarazada. Sí. Eso ya no va a pasar. Y De Vido incluso no quiere que pase. Sí, ni siquiera lo va a pedir. La otra vez él mandaba mensajes, había un acuerdo, una organización, esta vez ni siquiera lo va a pedir. No, no quiere. Esto es fuertísimo. Fue el ministro más poderoso de los últimos 12 años. Está seguro que el miércoles, porque el trámite en el Congreso sería un trámite, va a ir preso. Esta foto que estábamos mostrando de Roberto Barata lo demolió anímicamente. Y está muy enojado con Cristina Kirchner, que dijo en los últimos días, y por algo lo dijo ahora, que no ponía las manos en el fuego por De Vido. Sí. Ahí se terminó de romper lo que ya estaba roto. Ahora sí pasamos a otro tema. Está Rodrigo Alegre con nosotros, volvió de Jujuy. ¿Cómo va, Lu? ¿Cómo va? Bien.
Contanos, Milagro Sala. A ver, lo que vamos a escuchar ahora es una situación que se dio el sábado pasado. Vos sabés que el juez de Jujuy lo que hizo fue revocarle la prisión domiciliaria a Milagro Sala por una cuestión de salud. Ella se estaba negando a hacer unos chequeos en el hospital Pablo Soria, y lo que hizo el juez Pablo Puyen Germanos es directamente revocarle la prisión domiciliaria. ¿Qué hace? Es enviarla al penal de Alto Comedero, donde venía cumpliendo la prisión preventiva. Salió de la casa con pileta, parque... Exactamente, y fue a la cárcel. Todo. En el operativo estaba el Servicio Penitenciario de Jujuy, estaba el propio juez y había miembros de la Policía Provincial. Lo que vamos a escuchar ahora es Milagro Sala arriba del automóvil que la trasladaba, del camión, insultando a los oficiales que la trasladaban, al juez, al gobernador, al ministro de Seguridad, e insultando a todo el mundo. Es Milagro Sala en crudo. Uno de los miembros que estaba ahí cansado lo que hizo fue grabar los insultos de Milagro Sala y este material... ¿En el audio eran policías? Sí, en el audio, o sea, la estaba trasladando el Servicio Penitenciario de Jujuy y había parte del Cuerpo Especial de Élite de la provincia. Lo estuvieron insultando, obviamente, a lo largo de toda la jornada cuando la sacaron, y lo que hicieron los policías y la Fuerza de Seguridad fue grabarla. Acá lo que vas a escuchar ahora es a Milagro Sala amenazando, insultando y agrediendo. Vas a escuchar a Milagro Sala. ¿Y me prende la radio, che? No me toques, señora. No me agreda. Mi abogado. No me agreda, señora. ¿A quién te va a agredir? Gil, zapatos, si tuviese querido agredir, lo hubiese hecho en la casa. Donde están todas las cámaras. Mira si haces tan pelotuda. No es tan opa. Estúpido. Agrede, dice. ¿Qué será si te llego? Mira mal. Te estoy violando. Bueno, para violarte, sos demasiado feo. Horrible sos para violarte. Qué feo que es tu jefe, ¿no? Horrible, ¿no? Creo que vos sos más simpático que ese feo, ¿no? Qué feo que es tu jefe, ¿no? Horrible, ¿no? Tranquilícese. No, la patada al hígado, ¿no? ¿Vos sabés que en democracia es grave lo que han hecho, eh? Y yo sé quién sos vos, si te ubico bien. ¿Sabés que no hace falta que te ponga eso? Si uno que solo eche ver los ojos y la nariz, ya, chao. Así que la próxima tapate más los ojos. Tienes que saber que te ponerte una cosita así, que no se te vea bien los ojos ni la nariz. Si yo conozco a todo lo de los feos, conozco a todo. ¿Sabes qué? Que ese culiao hijo de puta, decirle así, ¿no? A ese culiao hijo de mil puta, decirle que lo que ha hecho en vida lo voy a pagar. ¿Sabes por qué? Yo lo voy a ver en la cárcel a ese. Yo lo voy a ver en la cárcel. Bueno, empieza como una cosa como simpática, si querés, y se va volviendo una amenaza bastante... Sí, dura aproximadamente 40 minutos. Hay una parte donde incluso Milagro Sala pega con las esposas a la gente que estaba alrededor. Ahí amenazando y puteando. Y prácticamente son 40 minutos. Es todo el traslado desde el dique La Ciénaga hasta la cárcel. Hay parte donde Milagro Sala dice yo te voy a ir a buscar. Lo agrede, también habla del jefe de la policía, habla del juez. Le dice que lo va a reconocer, que lo reconoce. Que lo reconoce, porque lo que estaban ellos, algunos estaban con cascos y que estaban tapados para trasladarla. Obviamente que Milagro Sala, cuando la quieren llevar, estaba con un pijama, le dicen que se cambie, no se quiere cambiar, termina yendo con unas ojotas y con una campera que le alcanza el marido, y ahí empieza también una serie de insultos al personal que estaba en el lugar, al personal policial. Este audio está judicializado. Uno de los policías hay una denuncia. Sí, hizo una denuncia por amenazas. Habrá que ver cómo continúa. Claramente este es un fragmento muy pequeño, es bastante más largo. Hace pocos minutos atrás lo subió nuestros colegas, hay que decirlo también, del sitio Jujuy Noticias Online, que también venían trabajando sobre el tema. Y hay todo el tiempo amenazas e insultos por parte de Milagro Sala. Después sube el tono mucho más Milagro Sala, incluso con algunos insultos de tono grave, y de hecho después se da cuenta que la están grabando y se pone todavía peor. Dice, me están grabando, y se decile a tu gobernador, decile a tu ministro de Seguridad. Bueno, obviamente que Milagro Sala estaba en una situación de detención, la estaban trasladando de la prisión domiciliaria que tenía a un penal, que es el penal de Alto Comedero, donde está detenida. No se quería hacer los exámenes. A ver, eso es importante, a ver. Se dice que fue mal llevada de esa casa con 10 habitaciones, y todo, a la cárcel. ¿Es así? Ella estaba cumpliendo el régimen. Ella tenía un régimen que era un régimen penitenciario que se lo había puesto el juez Pablo Puyen Germanos. El juez
A ver, esto es legal, es un término legal. No era una prisión domiciliaria, era un lugar de detención. Para poder entrar el juez ahí, tenía que hacer una orden de allanamiento. O sea, no podía entrar como si fuera una cárcel normal. De hecho, para poder trasladarla tuvo que hacer una orden de allanamiento, para poder ingresar al lugar, porque no es una cárcel, digamos. No estaba estipulado como una prisión domiciliaria. ¿Qué pasa? Ahí ella no se estaba queriendo hacer los exámenes y tenía turnos en que tenía el que hospital. hacerse de acuerdo Tenía que a la hacerse, normativa. exactamente, tenía que hacerse esos exámenes, no lo estaba haciendo y de hecho no estaba tomando una medicación. Es por eso que ahora en el penal del Alto Comedero la justicia la tiene mucho más controlada y puede hacerse los exámenes y por eso se va a quedar ahí. Es muy probable que no vuelva a la prisión domiciliaria. Sí. Volvemos a escuchar el monólogo rabioso de Milagro Sala hablando de democracia, insultando a 2 laburantes. ¿Y me apretás verdad, che? No me toque, señora. Apretame No me verdad, que agreda. habla mi abogado. No me agreda, señora. ¿A quién te va a agredir, Gil? Zapatos, si tuviese querido agredir, lo hubiese hecho en la casa. Montan todas las cámaras, mira si haces tan pelotuda. No seas tan opa. Estúpido. Agrede, dice. ¿Qué será si te llego? Mira mal. Te estoy violando. Bueno, para violarte, sos demasiado feo. Horrible sos para violarte. Che, qué feo que es tu jefe, ¿no? Horrible, ¿no? Creo que vos sos más simpático que ese feo, ¿no? Qué feo que es tu jefe, ¿no? Horrible, ¿no? Tranquilícese. No, la patada al hígado, ¿no? ¿Vos sabés que en democracia es grave lo que han hecho, eh? Y yo sé quién sos vos, si te ubico bien. ¿Sabés que no hace falta que te ponga eso? Si uno que solo eche ver los ojos y la nariz, ya, chao. Así que la próxima tapate más los ojos. Tienes que saber que tienes que ponerte una cosita así, que no se te vea bien los ojos ni la nariz. Si yo conozco a todo lo de los feos, conozco a todo. ¿Sabes qué? Que ese culiao hijo de puta, decirle así, ¿no? A ese culiao hijo de mil puta, decirle que lo que ha hecho en vida lo voy a pagar. ¿Sabes por qué? Yo lo voy a ver en la cárcel a ese. Yo lo voy a ver en la cárcel. Valoro mucho este encuentro y por eso estoy acá, a pesar de que me toca una semana media compleja y con situaciones especialmente y particularmente complejas que estamos viviendo en la Argentina. Así que gracias por la invitación. 911, Policía de la Ciudad. Ahí vamos a recuerdo a Joaquín González. Un rato se muere todo, dale. Dale. La novedad de último momento tiene que ver con que la Sala Segunda de la Cámara Federal acaba de ordenar la inmediata detención del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Encontraron evidentemente un cuerpo en el río Chubut, fue en la zona de donde se estaba haciendo el rastrillaje que se hace en el día de hoy con la presencia del juez Gustavo Gerán, el nuevo juez que tiene la causa que investiga por la parte del habeas corpus y también de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Recalcar esto, doctor, por el momento no hay ninguna confirmación oficial acerca de la identidad de ese cuerpo. Todavía estamos trabajando y hay que tomar medidas urgentes que, bueno, no tenemos todos los elementos acá, así que yo me tengo que trasladar para seguir trabajando. Y la sensación que yo tengo es que hace un par de días que esto impactó contra eso y ahora hay un clima raro, no sé, ahí como niebla. ¿Viste? La gente Está dice raro. eso, es raro, ¿no? Las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, Sí. los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney. Según el expediente, esta operatoria comenzó en el 2008 con la compra de 8 buques provistos por YPF Repsol y luego pasó a contratarse a Gas Natural Fenosa de España y otras petroleras internacionales. Reiteramos, procesamiento para Julio De Vido y para Roberto Barata, dispuesto por el juez Claudio Bonadía. Vieron a Roberto Barata, subsecretario de Gestión y Control del Ministerio de Planificación Federal de Vido, en el marco de una causa que lleva adelante el juez Bonadío, en la que se investiga a debido a empresarios privados como Roberto Dromi por la compra de gas licuado con posibles sobreprecios.
una semana caliente, ahora vamos a hablar con 2 consultores. Veíamos un montón de gente haciendo declaraciones, de Elisa Carrió también, que hay una versión que dice que en el gobierno están enojadas con ellos, con ella. Más allá de lo que se ha dicho, Elisa Carrió fue la única miembro de Cambiemos o integrante que habló del tema Maldonado. El gobierno está esperando una resolución o algún dicho oficial, pero no hablan del tema. Sí, no, en general, digamos, la parte que tiene que ver con la campaña, Marcos Peña sí habla, pero la gente que están como candidatos decidieron preservarlos del tema. Acá tenemos a 2 especialistas que nos digan, Jorge Giacobbe y Enrique Sulta-Puseiro, para que nos digan, gracias por venir, si efectivamente, digamos, supongo que sí, ¿no? Pero hay que medir mucho las palabras en este tramo final a la hora de hablar de un caso como el caso Maldonado. Mucha cautela. Hay casos internacionales. Recordemos el atentado terrorista de Atocha, donde Aznar intentó hacer una interpretación política del atentado, cargó las culpas sobre la ETA y le costó las elecciones. En 48 horas se dio absolutamente vuelta porque la gente tenía una interpretación asociada al fundamentalismo islámico. No estaba dispuesta a que se usara eso para... Yo creo que todos han funcionado con un enorme cuidado, enorme cautela. Y tienen razón. Porque la gente sabe lo que pasó, tiene una idea muy avanzada de lo que pasó. Pero institucionalmente no tendría que haber algún tipo igual de respuesta, por ejemplo, diciendo solamente esto. Pero están anonadados. ¿Cómo ha afectado? Ha afectado al gobierno que está paralizado, a la oposición que no tiene nada que decir, porque a diferencia del PSOE en aquel ejemplo, que podía perseguir desde la ortodoxia, desde las ideas, desde los valores, desde el Estado de Derecho, de la transparencia, no hay nadie enfrente del gobierno que tenga autoridad moral. Por ejemplo, si hubiera otro partido o una tercera fuerza que tuviera eso como podría realmente sacar un fruto en esto, pero no hay nadie que realmente tenga autoridad moral para plantearle ese tema al gobierno. ¿Le puede pasar a Carrió como Aznar por lo que dijo sobre Santiago Carrió Maldonado? dice todo el tiempo cosas de estas y nunca impresionan y todo el mundo se divierte. Pero lo que pasó en el contexto había cambiado. No sé. Su electorado, yo creo que el electorado de Carrió está acostumbrado a su nivel de voltaje. Y está acostumbrado a cada tanto una declaración de este tipo. Todo el tiempo dice esas cosas. Claro, por eso. Pero yo lo que digo es, obviamente el gobierno puede pagar costos, pero ¿no está por encima en las instituciones a veces? Eso no lo miden. No, yo creo que sí. Creo que es el peor momento, es peor que el momento de Nisman, creo yo. Porque Nisman es fuertísimo. Es parte de una guerra. Es una guerra donde hay sectores, donde hay fracciones, donde hay 30% que se enfrentan, hay interpretaciones conflictivas. Aquí yo creo que el anonadamiento del gobierno tiene también la indignación de la gente y la noción de que no funcionan las instituciones. Porque decir esa interpretación primitiva del Estado de Derecho, esto es cuestión del juez, nosotros estamos esperando, ¿qué se pretende? ¿Que un juez en Comodoro Rivadavia o en Esquel va a cargar con toda la responsabilidad de una cuestión que trasciende absolutamente cualquier capacidad de comprensión? Es el Estado el que está hoy interpelado, judicial, legislativo, ejecutivo, nacional, provincial y local. ¿Y eso impacta? Sí, en los estudios claro, por eso yo ¿no? creo que hay que disociar el clima que hay adentro del yogur de la política y sus soluciones. ¿Está vencido el yogur? Sí, está vencidísimo. Pero por 20 o 30 años. Bueno. Y el clima que hay en la opinión pública. Hacia adentro de la política hay, con este tipo de cosas, bueno, miedos, paranoias, exaltaciones también, intentonas de utilizarlo. Y en la opinión pública hay una calma y hay una administración inclusive de las ansiedades que es mucho más adulta que lo que sucede en la política. Nosotros revisamos los datos de las encuestas del último año y medio y no han variado. Es decir, la opinión pública está estable desde hace un año y medio. Hace un año, un escenario entre Esteban Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner era exactamente lo que sucedió en las PASO. Hace un año. Y en el medio, si uno cree que vio la Argentina por las editoriales de los diarios, va a haber una cosa muy diferente. Entonces, los que estamos adentro, distorsionamos, ¿no? Los que miramos todo el tiempo información política, distorsionamos. Y los que están afuera asumen esto, por supuesto, como decía Enrique, con la preocupación de querer saber qué es lo que pasó con Maldonado, pero a la hora de la lógica de toma de decisiones para la política, con otro nivel de abstracción. Ahora, no sabemos qué va a pasar en las urnas, porque hay un 15% que nos viene diciendo desde el 2015 que va a cambiar su voto al final. Vamos a tener encuestas, tenemos encuestas, y el domingo tendremos muchos datos para poder interpretar lo que pasó. No creo que las podamos difundir donde hoy el gobierno los tiene. Una encuesta nacional se hace en 8 horas. El
gobierno nacional tiene el ADN, porque un ADN se hace en 24 horas. El gobierno está dosificando la situación. Y la oposición está de acuerdo con eso. Nadie quiere escalar ni colocar al país en una situación incontrolable. Me da la impresión que hay una cierta... la palabra no es complicidad, pero hay un acuerdo, un una rara prudencia. Es una rara prudencia, que el sistema funcione y después nos arreglamos, después vemos qué pasa. Ahora, más allá del caso Maldonado, ¿nos pueden contar los números, cómo les están dando en las encuestas hasta hoy? ¿Cómo venían dando? Venían dando con una victoria de Cambiemos importante, 40% era el objetivo que se habían fijado, avances... Eso a nivel nacional. A nivel nacional, avances en todas las provincias que se habían fijado como objetivo. En Buenos Aires, una diferencia, discrepamos entre si son 3 o 5 puntos más o menos de ventaja para Bullrich. Ese porcentaje nacional habla de 4 o 5 puntos arriba en Santa Fe. Era una victoria cómoda. ¿Por qué? Porque tenía una postura nacional, había nacionalizado la elección. En cambio, el peronismo se había bloqueado en posiciones muy singulares. Cristina Kirchner, que había tenido una cierta repercusión nacional en la campaña de Buenos Aires en las PASO, esta vez no existió. Lo que pasa en Buenos Aires no importa para nada, en Tucumán o en Chubut. Me parece que allí esa campaña de ella, volcada, autorreferencial, a señalar sus rasgos personales, sus rasgos que ella piensa que son rasgos que la gente debería considerar más equilibradamente, esa campaña se despolitizó. Claro, no hay una oposición. Nosotros tenemos 5 puntos a favor del gobierno en la provincia de Buenos Aires, con todavía 5 puntos de indecisos. Que es un tipo de indeciso duro, me refiero por duro, que le hacemos 20 preguntas y no podemos... No, ya dijo que va a elegir al final. No me puede subir, claro, no me empujen. 20 preguntas y es difícil conocer la intencionalidad, que sabemos que no valora bien a Macri, que no valora bien a la gestión, que no valora tampoco bien a Esteban Bullrich, porque hasta ahora no los pudo convencer, que no valora a Cristina, que la única persona que tiene buena imagen positiva dentro de ese 5% es María Eugenia Vidal, pero no está en la boleta. Entonces la operación en términos comunicacionales es una especie de carambola a 3 bandas. María Eugenia le tiene que explicar a la gente, a ese público, muchachos, olvídense de Macri, de Bullrich, de la derecha, del progresismo, de Cristina, de la grieta, de la inflación, de la inseguridad, y si me quieren apoyar a mí para el futuro, tienen que votar esa boleta. Estas 48 horas ha sido la campaña. La única persona que ha estado en televisión es María Eugenia Vidal. Claro. Ahora, el porcentaje de cortos que están en el aire son esos, ¿no? Sí. Recién Jacob hablaba de cómo la vida en el mundo del poder es diferente a la vida, obviamente, de la gente que está laburando, tomando el tren y todo esto. Ahora, esta semana fue una semana de rabia, se puede decir política, con la detención de Debido, de Barata, el cuerpo que aparece de Maldonado, amenazas de bomba. Uno se va a votar en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, con un protocolo por si hay amenazas de bomba en los colegios. Yo no sé si esto pasó alguna vez. Y con la posibilidad de que no haya escrutinio, porque nada nuevo ha pasado. Anuncian no sé cuántas computadoras más, pero la otra vez no hubo escrutinio. Todo eso sí, hubo un escrutinio que... Yo insisto, hubo un escrutinio eficiente en el sentido responsable de la palabra. No se sabe qué pasó. No se sabe hoy qué pasó tampoco. Insisto, hay una opinión pública que está mucho más calma y que no se deja incendiar por aquello a lo que juega la política. No se deja exaltar, no se deja meter miedo, no se deja manipular tanto como sucedía hace 15 o 20 años. Mucha distancia de la gente respecto a la pasión política. Sí, claro. Es la máxima de Durán Barba, un poco la que están diciendo, que en general, ¿no? El estratega presidencial... No, Durán Barba cree que la gente no escucha, que no piensa, que no siente, que no le importa nada y que hay que darle algunas luces para que iluminen las cosas. Pero no es así. Sí. Gente tiene valores, está preocupadísima, tiene ideas muy fijas y muy importantes sobre lo que ha pasado con Maldonado. Toma decisiones. Tiene una visión sobre los jueces, cree que la imagen de los jueces es peor que la de los dirigentes sindicales. Los jueces no pueden ser árbitros ni de la transparencia ni de nada. Y eso es un tema gravísimo. Es el tema de los temas, el más importante con que se inicia este ciclo político. Hay una opinión pública que tras 34 años de democracia se dio cuenta cómo es el juego. Sí. Le hago una pregunta, le pido una respuesta corta a cada uno. Si los números salen así como ustedes acaban de decir, sabemos que es la Argentina y todo puede cambiar. Para adelante, ¿el gobierno cómo lo imaginan? Yo creo que el gobierno se enfrenta a varios problemas que se desprenden de ganar. Quedarse sin el rival, matar al rival histórico, genera un espacio para que se cree uno nuevo. Y ese nuevo
puede ser mejor. La dinámica de lo instituido y lo instituyente siempre es la misma, es una cuestión de tiempo. Perder el rival también genera un problema de fronteras adentro, que es que se desatan las diferencias internas que en Cambiemos están listas para salir. Y ganarle 2 veces a un titán de la política argentina como es Cristina, como otros equipos le han ganado a otros, lo que puede llegar a desatar es la soberbia, que es algo de lo que Cambiemos se tiene que cuidar mucho. Yo en el corto plazo veo muy interesados a los gobernadores en participar en los consensos, veo acuerdos, los veo rápidos y los veo casi, te diría, muy positivos. Los veo de viento a favor, el famoso viento de cola. Nadie están hartos de la política, quieren salir, quieren gestionar, quieren superar este vacío. Muchas gracias, Enrique Zuleta Pucero y Jorge Giacobbe. Gracias. Gracias por venir. ¿Nos vamos a la pausa? Sí. Vamos un ratito. Tenemos que ir, empieza el Juego Limpio, se va a analizar de forma muy profunda con especialistas el tema Maldonado y va a también estar Margarita Stolbizer. El dato que tenía Luciana es la declaración hoy de Luis Delía en la causa AMIA. Delía está libre, no está preso, pero tal vez metió la gamba en la declaración. Así es, Sí. la tenía yo pero lo conté hoy. ¿Nos vemos mañana? Sí. Que hoy fue un día largo. Hasta Chau. mañana, que descansen.